El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, presenta Revolución Rusa. A principios del siglo XX, las principales potencias europeas habían logrado consolidar un sistema de tipo capitalista, caracterizado, entre otras cosas, por la producción industrial a gran escala. Inglaterra, Francia y Alemania invadían con sus productos los mercados internacionales. Lo mismo trataban de hacer Holanda, Bélgica, Italia y Japón. Esta situación desató una lucha entre las potencias capitalistas por el control y la supremacía de los mercados, así como por el de los centros productores de materias primas. El resultado fue el inicio de la primera de las dos grandes guerras que ha vivido la humanidad en lo que va de este siglo. Mientras esto ocurría en Europa Central, al este del continente, el vasto imperio ruso, que también se había involucrado en la Primera Guerra Mundial, luchaba por mantener un régimen de tipo monárquico. La autocracia zarista, comandada por el zar Nicolás II, se empeñaba en mantener formas de vida y relaciones sociales de carácter feudal, contando principalmente con el apoyo de la nobleza terrateniente. El zar y la nobleza disfrutaban en San Petersburgo, capital del imperio zarista, de una vida llena de lujos y comodidades. Todo ello a costa de la clase trabajadora. Millones de campesinos vivían en una condición cercana a la de esclavo, a pesar del decreto que abolía la servidumbre en Rusia, promulgado por el zar Alejandro III a mediados del siglo XIX. La situación económica era de por sí precaria, pagaban altos impuestos y vivían en la más completa ignorancia. Rusia había iniciado pocos años atrás su industrialización de carácter capitalista, debida sobre todo a la llegada de capitales extranjeros. Este hecho había traído consigo el surgimiento y fortalecimiento de la burguesía capitalista rusa, dueña de fábricas y centros industriales. La industrialización de Rusia también trajo consigo la formación de una incipiente clase obrera que vivía en precarias condiciones económicas. Las manifestaciones de descontento en contra del régimen zarista se dieron en Rusia desde principios del siglo XVIII, pero fueron sistemáticamente reprimidas. Miles de campesinos fueron ejecutados y muchos ciudadanos rusos tuvieron que huir al extranjero, entre ellos grandes escritores, filósofos y artistas. En los centros industriales de Rusia empezaron a formarse asociaciones obreras que luchaban por mejorar sus condiciones de vida. El gobierno las perseguía en forma violenta y tuvieron que actuar en la clandestinidad. Las organizaciones empezaron a buscar formas de cambiar a fondo la sociedad rusa de la época, surgiendo con ello el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que consideraba que la solución a los problemas de Rusia era el socialismo. Uno de los principales dirigentes era Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. El socialismo constituye la forma desarrollada por diversos pensadores en respuesta a la miseria de los trabajadores, que había empeorado todavía más con el desarrollo de la industria. Se dieron distintas ideas y propuestas socialistas. Entre los primeros socialistas cabe mencionar a Tomás Moro,
Tomás Campanella, Roberto Owen y los franceses Saint-Simon y Charles Fourier, quienes propusieron fórmulas socialistas utópicas. A mediados del siglo XIX, los alemanes Carlos Marx y Federico Engels formularon el socialismo científico, es decir, basado en un análisis objetivo de las sociedades industrializadas. Según Marx y Engels, el origen de toda desigualdad se debe a las diferencias económicas entre quienes son dueños de las tierras, las fábricas o en general de los medios de producción, y quienes solo poseen su fuerza de trabajo para subsistir. En consecuencia, la única forma de acabar con las desigualdades y la explotación es mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, que pasarían a ser propiedad de la colectividad. Solo así, según Marx y Engels, se podría alcanzar una sociedad sin discriminación ni opresión, que permitiera el libre desarrollo de todos sus integrantes. Sin embargo, estos mismos pensadores consideraron que la instauración del socialismo se daría primero en las sociedades industrializadas más avanzadas. Conocedor de las teorías marxistas, Lenin buscó la forma de lograr los ideales socialistas en un país de incipiente desarrollo capitalista como lo era Rusia. En el año de 1900, junto con Plejánov y otros intelectuales en el exilio, fundan el periódico Iskra, que en poco tiempo se convertiría en el principal foco de oposición al zar. En 1903, se reúnen en Londres representantes de las corrientes y facciones políticas, que luchaban dentro y fuera de Rusia por instaurar el socialismo en ese país. La intención era organizar y fortalecer el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, fundado en 1898, con la finalidad de poder instaurar en Rusia un régimen socialista, como era el sueño de Lenin. El partido se organizó, pero quedó dividido desde un principio en dos facciones o tendencias: bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques, encabezados por Lenin, pugnaban por una revolución que llevara a los obreros al poder para realizar la transformación socialista, mientras los mencheviques, dirigidos por Plejánov, querían llegar al socialismo en forma gradual y querían que en una primera etapa la burguesía sustituyera al zar en el poder. Mientras esto ocurría en el exilio, en Rusia los obreros habían empezado a manifestar su descontento ante la situación de miseria en que vivían. La situación se había agravado todavía más debido al estallido de la guerra ruso-japonesa en el año de 1904, que dejó sumido al pueblo ruso en una profunda crisis económica. En 1905, una gran masa de obreros que se encontraban en huelga deciden ir al Palacio de Invierno en San Petersburgo y entregar al zar un pliego petitorio con sus demandas. La manifestación fue recibida en forma violenta por el ejército, desembocando en el famoso Domingo Sangriento, considerado el principio del fin del régimen zarista. En muchas ciudades estallan huelgas obreras para unificar su acción. Los obreros constituyen soviets o consejos, compuestos por delegados electos en las fábricas. Luego, por las subsecuentes oleadas de protestas por la actitud del gobierno, que culminaron con la sublevación en Odessa de la tripulación del ahora célebre acorazado Potemkin, el zar tuvo que hacer algunas concesiones. Entre las más importantes se encuentran la promulgación de una constitución, así como la celebración de elecciones para la conformación de una asamblea o parlamento, que en ruso se denomina Duma. En la Duma se reunieron por primera vez representantes de los numerosos grupos y tendencias políticas que conformaban el panorama político de Rusia a principios de siglo. Entre los partidos más importantes cabe señalar el Demócrata Constitucional, mejor conocido como Cadete, por las iniciales en ruso del partido y que representaba los intereses de la burguesía.
Sobresalen también los partidos populares de varias tendencias. Por un lado, están los socialrevolucionarios, con Alejandro Kerensky a la cabeza, y por el otro, los socialdemócratas. Estos últimos se encontraban divididos, como se recordará, desde la organización del partido en 1903 en dos facciones, bolcheviques y mencheviques. Los primeros, partidarios de una revolución que llevara a los obreros al poder para desde ahí establecer el socialismo. Y los segundos, pretendían reformas progresivas que también condujeran al socialismo. Sin embargo, los miembros de una Duma no se elegían por sufragio universal, sino en forma tal que los representantes de la nobleza y la burguesía siempre constituyeran la mayoría. Las sesiones de la Duma fueron suspendidas un gran número de ocasiones por órdenes del zar, debido a las crecientes demandas y exigencias planteadas. Sin embargo, siguió funcionando. Hacia 1912, se volvieron a presentar manifestaciones de descontento, sobre todo entre los obreros. Para 1914, la agitación obrero-campesino, que había crecido en toda Rusia, casi desaparece con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pronto vuelve a cobrar fuerza al darse cuenta los soldados y los pobres de Rusia que ellos sufrían, mientras los oficiales, los nobles y los demás ricos gozaban. En febrero de 1917, del antiguo calendario ruso, estalla una huelga en la capital Petrogrado, ante San Petersburgo. El ejército se niega a reprimirla. Pronto aumenta la agitación. El ejército ya no obedece las órdenes de represión que dicta el gobierno. Se constituye un soviet compuesto por obreros y soldados, con lo que crece la agitación en Petrogrado. El zar se ve obligado a renunciar y es encarcelado. El soviet pide a la Duma que forme un gobierno provisional. El gobierno provisional está comandado por el Partido Demócrata Constitucional, el llamado Cadete, cuya intención era instaurar en Rusia una república parlamentaria que permitiera consolidar el capitalismo en ese país. Los cadetes rápidamente fueron desplazados del poder por los socialrevolucionarios, quedando el gobierno en manos de Alejandro Kerensky. El gobierno provisional pronto perdió el apoyo popular debido a su decisión de continuar en la guerra y a que no repartió la tierra como lo había prometido. Las manifestaciones de descontento continuaron. Luego de los acontecimientos de febrero, Lenin, que se encontraba en el exilio, volvió a Rusia e inició una campaña bajo el lema "Todo el poder a los soviets", que para ese entonces se habían formado ya en las principales ciudades rusas. Cuando se contó con el apoyo de la mayoría de los soviets de Petrogrado y Moscú, Lenin y la dirigencia del partido bolchevique consideraron que el momento de llevar a cabo la revolución socialista había llegado. El Soviet de Petrogrado organizó